Hola viajeros, nos encontramos en Xel-Há, uno de los mejores parques acuáticos. Te diremos cómo aprovechar al máximo tu día en este parque acuático para que lo disfrutes al máximo. Nos subiremos a las llantas flotantes en el río. Daremos el salto del valor de esta piedra de 5 metros aproximadamente. Además haremos actividades extremas como son las cuerdas y las tirolesas. Y no nos puede faltar el tobogán más grande de la Riviera Maya. Estas y más actividades haremos en este video, así es que acompáñanos. Para este parque, chicos, les recomendamos adquirir su entrada con anticipación en la página oficial de Xcaret. El costo por adulto es de 1,800 pesos y algo muy recomendable es adquirir la transportación redonda desde tu hotel para que no te preocupes por nada. Esta tiene un costo adicional de 540 pesos en la página oficial. Chicos, por fin llegamos al parque acuático más esperado del día y aquí en la entrada puedes adquirir todos tus recuerditos y adquirir también tu paquete de fotos si así lo deseas. Claro, este tiene un costo adicional. A la entrada van a pedir que escanees tu pulsera y ahora sí, chicos, ya estamos dentro del parque. Wow, nos encontramos con mapas muy representativos de aquí del parque. Además te recomendamos descargar la aplicación para que así te ubiques en dónde estás tú y a dónde te quieres dirigir. Justo en la entrada podemos observar estos muy bonitos delfines. Puedes hacer la actividad de nado con delfines, pero esta tiene un costo adicional. Así es que vamos por las actividades que ya nos incluyen en el precio de la entrada de Xel-Há. Y una de ellas es que tenemos desayuno y comida buffet y además barra libre. A la terraza es comida rápida, solo vamos por una hamburguesa, vamos por un dog y vámonos a la... Bueno, pues para empezar ya nos asignaron nuestra mesa, así es que vamos a la barra a ver qué comida agarramos. Wow, eran lo que parecía algo ligero, se terminó llenando nuestro plato, chicos. De tamarindo, pizza, arroz de cebolla, nuggets, papas. Esto es lo que nos ofrece el parque Xel-Há, chicos, para comenzar el día. Todo se ve y sabe delicioso. Les recomendamos que la primera actividad que hagan sea venir a desayunar para aprovechar este buffet. Aún me quedó hambre, así es que me preparé una rica hamburguesa doble carne. Bueno, el día de hoy para comenzar vamos a llenar las pilas. Enseguida de aquí nos vamos a ir a las actividades acuáticas, a las llantas, a la llave, que es un misterio, y a la piedra del valor, en donde yo saltaré. También tú vas a saltar, amor, ¿cómo no? Ya lo veremos, ya lo veremos. Que vámonos, porque nos espera un día lleno de actividades. Y después de reposar la comida, vámonos al río. Hay 3 medios en los cuales nos podemos ir, es caminando, en camioncito o en bici. Nosotros elegimos ir en bici, chicos, ya que disfrutas un paseo de la naturaleza que nos ofrece este parque. Así es que vámonos para allá, chicos, porque está haciendo un calorón, un calorón, un calorón. Chicos, y en todo el parque hay estaciones para depositar sus vasos. De esta manera el parque los recolecta y los puede reutilizar y así no contaminamos. Bien, pues ya llegamos a la estación de bicicletas, ya nos asignaron una y también nos dieron nuestro casco para estar seguros en todo momento. Les recomendamos este medio de transporte ya que es uno de los más rápidos y además vas disfrutando de la naturaleza y de bellos paisajes. También puedes tomar tus bonitas fotos durante el trayecto, chicos. Son aproximadamente 15 minutos de esta actividad para llegar al inicio del río, así que no te desesperes y disfruta de este bello paisaje. Vamos amor, ya casi llegamos. Lo último que llegue, paga las cheves, paga las cheves. Chicos, aquí es el inicio del río. Aquí enfrente pueden dejar sus pertenencias y se las van a entregar al final. Es un muy buen servicio. Y también hay estaciones de agua potable por todo el parque para que puedan refrescarse en cualquier momento. Chicos, llegamos por nuestros chalecos salvavidas. Es indispensable, de manera obligatoria. Así es que vámonos, ya estoy listo. Y al inicio del río hay 2 actividades que puedes realizar, snorkel o llantas. Nosotros decidimos irnos por las llantas flotantes y agarrar una de pareja para así avanzar más rápido. ¿Y quién creen que es el que maneja? Un tip es que utilicen las aletas como apoyo para remar. Freno, compa. ¿Está listo para la piedra del valor? Sí, con mucho miedo, pero ahí vamos.
Chicos, el río se divide en dos partes, uno es de las llantas y el otro es del snorkel. Al final de cuentas aquí nos topamos y también te van a tomar bonitas fotos y al final del día tú decides o no comprar el paquete de estas mismas. Bueno, hemos llegado aquí a la Piedra del Valor. Es una piedra de aproximadamente 5 metros de altura. Para iniciar debemos de aparcar nuestra llanta. Wow, aquí hay mucha gente en la cual se atreve a dar gran salto, chicos. ¿Y qué dijeron, chicos? ¿Quién dijo miedo? Así es que ahí les voy. Yo también me voy a animar a saltar de esa Piedra del Valor. Unas palabras antes de aventarse de la Piedra del Valor. ¿Qué es lo que siente? Mi corazón está retumbando todo lo que da, pero ya lo hice una vez. Así es que vamos, esto va para ustedes. Bueno, ya vamos cruzando el puente. Este es el camino que hay que seguir. Debemos de cruzar el puente para dirigirnos a la base de la piedra donde vamos a saltar, chicos. Aquí vemos como unos sí se animan, otros esperan, porque la verdad ya al estar aquí, chicos, se genera un poquito de miedo, pero sí se ve alto, chicos. Bueno, aquí cuenta con personal de seguridad, los cuales te indican qué hacer y qué no hacer o cómo aventarte para que no sufras ningún tipo de lesión. Ahí vamos, con todo, con todo. Ahí vamos, ahí vamos. Ya llévame, Diosito. Listo, lo logramos. Listo, reto logrado, chicos. Hay muchos que no se animan a aventarse y se regresan ya estando en la mera punta para aventarse. Pero ya encontrándonos ahí en ese punto, chicos, la verdad se genera un poquito de miedo y lo que más dan ganas es no de aventarse, sino de regresarse. Pero a eso venimos, a divertirnos a lo máximo. Ahí vamos. Y avanzando en el río nos encontramos con esta otra Piedra de Valor. Se ve que está un poco más bajita. Para los que no se animaron en la otra, se animan en esta. Yo mejor paso, vámonos. Al ir cruzando por el río, chicos, nos encontramos con esta otra actividad, la cuerda floja. Aquí vemos cómo se caen las personas al tratar de cruzar de un extremo a otro. Se ve súper impresionante el estar ahí, pero más el pasar uno mismo. Se siente una adrenalina muy especial estar ahí, sacas todas las fuerzas del cuerpo. A ver, amor, lo reto a cruzar estas cuerdas a ver qué tan fuerte está. Claro que sí, vamos a retar esa fuerza, o más bien, qué lejos voy a llegar. ¡Wow! Al estar aquí me recuerda la canción de mi infancia, la de un elefante se columpiaba sobre la tela de una araña, pero no se ve tan fácil como parece, solo llegué hasta la tercera cuerda. Ya nos divertimos sobre las cuerdas, chicos. Ahora nos dirigimos al área de las tirolesas. Hay dos tipos de tirolesa, donde tú puedes ir parado, te puedes aventar parado, y la otra puede ser sentado en una hamaca. Así es que vamos a lanzarnos por estas tirolesas. Nosotros decidimos irnos sentados en las hamacas. ¡Vamos, vamos! Me andaba atorando para poder salir de la hamaca. Más bien yo siento que tenía pegamento. Al salir de aquí tenemos que nadar aproximadamente 15 metros. Pero ya estamos otra vez de nuevo aquí en tierra, observando esta naturaleza que nos ofrece el mar Caribe. El nado en los ríos es una experiencia inolvidable que les recomendamos hacer cuando vengan al parque de Sherjah. Ahora vamos a otra de las actividades que ya están incluidas dentro del parque Sherjah. Para eso debemos llegar nuevamente al inicio del río. En esta ocasión decidimos irnos en el camioncito para disfrutar la experiencia. Y después de tanto nadar ya nos dio calor. La verdad sí se antojan unas bebidas. ¿Qué dice, amor? ¿Vamos? Vamos, vamos. A ver, ¿qué nos vamos a pedir? Yo me voy a pedir un ojo rojo. ¿Y usted? Una margarita. Ok, al ir pasando por estos pasillos, chicos, también podemos apreciar las hamacas donde ustedes pueden tomar un rico descanso y relajarse. Vean, también encontramos un escáner donde puedes escanear tu pulsera y aparecerán las fotos que te han tomado durante el parque. Eso sí, tiene un costo adicional y ya tú decides si al final las adquieres o no. Chicos, es la hora del calorón y la verdad está una fila considerable en el bar. Ahí se puede ver a un costado, así que... ¿qué pidió usted? Porque había mucha fila. A ver, explíqueme cada vida. Un tequilita. ¿Con qué va ese tequila? A ver. Con gimador, mineral, una michelada y una piña colada para no volver. ¡Wow! Ven la habilidad que tiene. Dice que para no pararse en un buen rato a pedir. Es un buen tip. Ahora sí nos vamos a una de las actividades más extremas de todo este parque. ¿Cuál es? Es el tobogán, uno de los toboganes más grandes de toda la Ribera Maya. Para subir al tobogán debes de dejar aquí todas tus pertenencias, zapatos, celular, cámara. Solo debes de subir con tu traje de baño.
Y mientras mi amor va a aventarse del tobogán, yo lo esperaré desde aquí abajo para ver cómo sale. Chicos, si tienen el valor de aventarse del tobogán, el azul es el más lento y el blanco es el más rápido. Un dato importante, chicos, es que no puedes subir con cámaras, celulares, lentes, nada, solamente tu traje de baño. ¡Ahí viene, ahí viene! Este tobogán realmente es para aquellos valientes que se quieren atrever a vivir una actividad súper extrema. Al caer aquí, chicos, sientes que te ahogas, pero no te preocupes, aquí cuentan con salvavidas a la mano para auxiliarte y salir como si nada. Después de todo esto te llevas la gran experiencia que nadie te va a contar. Y hasta unas iguanas nos encontramos por aquí. Ellas están en su hábitat natural, chicos. Un tip importante es que a un lado del tobogán pueden encontrar la entrada a esta maravillosa playa. Parque Sherja tiene un acceso al mar. Vean qué increíble. Debo de mencionarles que en esta playa no puedes meterte ya que cuenta con muchas rocas y las olas están algo fuertes, mas sin embargo las vistas y las fotos quedan espectaculares. También aquí vemos un detalle muy especial, alguien se animó a pedir matrimonio, chicos. ¿Ustedes pueden creer esto? La emoción que han de haber sentido ambos, ¡wow! Así es, chicos, el estar en este parque acuático es increíble. Ahora imagínense que les pidan matrimonio. Otra de las actividades que están incluidas y no debes desaprovechar es pasar por este puente colgante. Estamos en el puente colgante, aquí pueden atravesar. La verdad hay más actividades que realizan acá, de nadar, más snorkel, y la verdad está muy padre, así es que vámonos. Pero este puente es movible, vean. O bueno, no sé si sean los tequilas. Parece sencillo, pero la verdad no lo es, sí se mueve bastante. Realicen esta actividad con cuidado, chicos, y si es posible pónganse su chaleco salvavidas. Este puente con secciones flotantes separa la caleta de Sherja con el mar abierto del Caribe mexicano. Es por eso que se mueve bastante, pero es una experiencia muy divertida que debes hacer cuando vengas a este parque. ¡Sí! Lo logré por fin atravesar este puente. Y al finalizar el puente podemos encontrarnos con las adrenalinas o estas lanchas súper rápidas, eso sí tiene un costo adicional. Ahora vamos a darnos un chapuzón aquí al lado del puente, chicos. Ya nos pusimos nuestros chalecos salvavidas, ahí vamos al agua. Está súper fresca aquí, véngase amor, no se quede. Este es uno de los mejores parques acuáticos de la Riviera Maya, todo incluido, que debes aprovechar al máximo en todo el día por su comida, bebida y las actividades que nos ofrece. Y el mejor spa que le puedo recomendar a mi esposa es venir a este lugar en estas aguas muy tranquilas. Vean qué tranquilidad y qué paz se refleja en ellas. Sí, mucho. Ya se llegó la hora de la comida, chicos, vamos a ver qué encontramos. Lo bonito de este parque es que caminando encuentras estos camastros donde puedes relajarte, tomar el sol. Nos dirigimos al área de los restaurantes, pero para eso, para ahorrarnos unos minutos, tenemos que cruzar por este puente colgante. Es súper divertido ver cómo se mueve con las personas. Es un poquito intenso el pasar por aquí, pero por fin llegamos, chicos. Pero hay que llegar por una bebida refrescante para amortiguar el calorón que se siente. Dentro del parque tenemos 4 restaurantes de comida buffet. En este caso la cocina del pueblo nos ofrece comida tradicional mexicana. Eso sí, cierran a las 5:30 de la tarde para que lo tomen en cuenta al que vayan a elegir. ¿Y por qué habrá tantas personas en las hamacas después de la comida? A mí se me hace que ya les dio el mal del puerco. Algo que les recomiendo, chicos, es traer las pilas super cargadas, ya que hay muchos lugares en los cuales ustedes se pueden tomar las mejores fotos del recuerdo, ¿verdad, amor? ¡Sí! Y a la salida del parque también podemos encontrar una tienda de recuerditos. Aquí vamos a ver cuánto cuesta. Nos cuesta 120 pesos, así que ya saben. Y un delfín como estos, 350 pesos.
Chicos, y así es como nos despedimos, brindándole todas las mejores experiencias y aventuras que pueden vivir aquí en el Parque Shelhay. No se olviden suscribirte a nuestro canal aquí abajito, presiona el botón de suscribirte. Gracias chicos por ver este video, esperamos que les haya gustado bastante y nos vemos en nuestra próxima ¡Aventura!